¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? En medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio, por supuesto, de la reunión en Barcelona de diversos gobiernos progresistas, en medio de los problemas que hay en México con todo este tema del caso Edith y otros más, por supuesto, que se han venido gestando, nos topamos en redes sociales con un manifiesto, literal un comunicado, en realidad dicen que un comunicado que la estructura no tiene nada de comunicado de prensa, de la empresa Palantir. Esta empresa Palantir, que es propiedad de Peter Thiel, un hombre al que se le ha vinculado directamente ya con la política como tal, creador, dicen algunos, de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, que tiene una fuerte influencia en el gobierno de Donald Trump y que literal es un documento que nos habla de las repúblicas tecnológicas. Y aunque uno pudiera pensar en un principio que hablamos de desarrollo tecnológico, avances en la materia, no. En realidad es algo mucho más profundo y mucho, mucho más oscuro de ello. No sé si ya pasamos del tecnofeudalismo al tecnofascismo o esa es la intención, pero nuestro experto nos va a explicar cada detalle de por qué este documento tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo y tenemos que denunciarlo. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Jesús, igualmente saludándote hoy 8 de febrero de 1996, que debemos de estar a 30 años de distancia tú y yo en este momento. Muy feliz de saber que hoy podemos hacer una comunicación vía internet, que podemos hablar y que nos pueden ver en esta conferencia, en esta videoconferencia o videollamada, y que puede ser difundida en algo que en 1996, en donde me encuentro en este momento, no existe, que son las redes sociales. Muy contento. A ver, platicando un poco, ¿qué pasa en 1996, querido amigo? Hace 30 años para ti, en un foro alterno de Davos, John Perry Barlow lanzó la Declaración de Independencia del Ciberespacio, un documento que ha sacudido el escenario de los cibernautas que están viendo la posibilidad de que se desarrolle un diálogo y que este diálogo no esté supeditado por ningún gobierno, por ninguna institución que aniquile el proyecto del pensamiento. El manifiesto comienza más o menos así, para ser muy breve con algún párrafo. Gobiernos del mundo industrial, desgastados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido a ustedes, los del pasado, que nos dejen en paz. No son bienvenidos entre nosotros. No tienen soberanía donde nos reunimos. No tenemos un gobierno electo, ni es posible que lo tengamos, así que me dirijo a ustedes con la misma autoridad con la que siempre habla la libertad. Declaro que el espacio social global que estamos construyendo es naturalmente independiente de las tiranías que pretenden imponernos. No tienen derecho moral a gobernarnos, ni poseen métodos de represión que debamos tener. Los gobiernos derivan su poder legítimo del consentimiento de los gobernados. Ustedes no han solicitado ni recibido el nuestro. No los invitamos. No conocen, no nos conocen, tampoco nuestro mundo. El ciberespacio no se encuentra dentro de sus fronteras. No piensen que pueden construirlo como si fuera un proyecto de construcción pública. No pueden. Es un fenómeno natural que se desarrolla a través de nuestras acciones colectivas. Esto que sucedió en 1996, ahora estoy contigo 30 años después. Nos encontramos en un escenario totalmente distópico que, para tratar de sintetizar rápidamente qué pasó en estos 30 años, con la tecnología que fue desbordando la comunicación, era necesario que el sistema que hoy se manifiesta y que ha terminado por subsumir, por reducir a mínima expresión el contenido social e histórico de los gobiernos, para que esto que se luchó como una independencia hoy se convierta bajo las estructuras corporativas que nos hacen recordar un poco la Tyrell Corporation de la película Blade Runner, en un nuevo sistema hegemónico que expresa su interés de dominar el mundo,
tuvo como característica el aniquilamiento de voces críticas que lucharon por una soberanía digital, por una independencia y además también por el software libre, por la socialización y la resocialización del conocimiento. Y como podemos entender, Jesús, fue necesario que John Perry Barlow, después de este manifiesto, a 30 años de distancia quedara en el olvido. Que Aaron Swartz, que fue un defensor por el conocimiento que se hiciera público y accesible y gratuito a la humanidad, se tuviera que suicidar. Que Edward Snowden tuviera que huir a Rusia después de una persecución tras abrir la caja de Pandora. Y que naturalmente Julian Assange fuese un perseguido político como nunca antes en la historia por simplemente difundir las verdades, entre ellas las que Snowden había podido obtener. Hoy lo que estamos viendo es un manifiesto de una corporación, que aunque los manifiestos son cada vez más habituales y las corporaciones globales pueden manifestarse, que significa la expresión de su contenido filosófico, valores, definiciones corporativas, lo que no es común en el mundo es de que haya un manifiesto de una corporación que establezca un nuevo orden mundial a partir de lo que un grupúsculo de personas puede expresar con absoluta libertad siendo una corporación de inteligencia artificial para la guerra y que está desbordando prácticamente el escenario a partir de reflexionar a través de su manifiesto contra la pluralidad, contra la democracia, a favor de las supremacías y estableciendo naturalmente el control de los individuos. Entonces, lo que tú mencionabas en un principio de dejar el tecnofeudalismo y pasar al tecnofascismo, eso está claramente pues referenciado en todo ello, porque es un manifiesto de tipo filosófico, político, tecnológico, de una empresa que además el día de hoy tendría que estar enfrentando a los tribunales, porque debido a su software Maven System, software de Palantir, fue que un ejército ejecutó a centenares de niñas en un colegio en Irán. Entonces, no es cualquier cosa este manifiesto y está expresando los límites a las soberanías de las naciones, el límite a la democracia y el fin de toda una lucha que se hizo históricamente por la consolidación de modelos como es el modelo republicano, el orden social y el orden global. Entonces, esto verdaderamente sacude al mundo y confronta, naturalmente, la visión de libertad, la visión humana de tener lo que John Perry Barlow señalaba como el nuevo hogar de la mente, en el nuevo hogar de las corporaciones militares enfocados en el control de todos nosotros. Y ese punto que señalas, el control de todos nosotros, una empresa como esta que literalmente dice, espérenme tantito, hoy viene ya la República Tecnológica, misma empresa que con Oracle hablaba de las tecnociudades como tales. Este plano ya entrar una especie de, tú corrígeme por favor, pero de época oscura como tal, o sea, de una oscuridad incluso hasta en el aspecto del acceso tecnológico o de la sustitución tecnológica en un momento dado de la vida humana. Cuando la visión de la humanidad cae en un grupo sectario, regularmente no caben todos dentro de su visión del mundo. Y esto nos llevaría también a una de las reflexiones que en su momento realizó un científico prehistoriador, Eudal Carbonell, quien durante mucho tiempo habló del futuro de la humanidad a través del Homo ex novo, que sería una combinación de hombre-máquina. Recientemente, hace muy pocos días, se acaba de expresar, no he podido ver el objeto del que se ha señalado, que en Ucrania habría tomado el control de una región
cuya posesión militar estaba en manos de los rusos y que justamente hoy ese espacio territorial ha sido recuperado por un tecnorobot. Entonces, el hecho de pensar que el tecnofascismo va a marcar los límites de los sujetos y que es un grupo de sectarios el que lo está determinando con conocimientos tecnológicos, de los cuales su nivel de conciencia crítica sobre el volumen de información de los sujetos es tan erróneo como el hecho de bombardear un colegio y que establezcan ellos el dictado y que estén buscando el tránsito hacia el transhumanismo y hacia el poshumanismo, advierte esencialmente que estamos en una distopía, que para entender el concepto distópico es una utopía al revés. Por lo tanto, volviendo al concepto original de hace 30 años exactamente, de la Declaración de Independencia del Ciberespacio respecto al manifiesto de Palantir, tenemos la utopía y tenemos la distopía, exactamente al revés, porque se hablaba de límites entre el Estado y la tecnología, y ahora de lo que se está hablando es de que los tecnólogos sectarios están tomando el control del Estado y están tomando el control de toda la estructura y la infraestructura tecnológica. Esto a merced de sujetos que son erróneos en sus acciones militares porque a través de Maven lograron acelerar lo que pudiera llevar horas de análisis de datos para la aplicación de inteligencia militar en segundos. Claramente es un camino al infierno y es un camino a un oscurantismo tecnológico donde la visión mesiánica está presente. El mismo Peter Thiel, que es un financiero y que está involucrado en todo este asunto, ha mencionado que intentarle poner límites a esto establece un juego de equiparación con el anticristo y que no debe ser limitante la tecnología. En el mismo manifiesto establecen ese criterio de que no se puede analizar, estudiar fenomenológicamente cualquier situación si no es de manera avasallante, si no es contrarreloj, si no es contra el tiempo. Entonces lo único que estamos viendo es a un grupo de locos que quieren empujar el mundo para acelerar el reloj del fin del mundo. Y después de eso, cuando se dé el Armagedón o el Apocalipsis, que finalmente en su lógica sí lo quieren, sí lo pretenden, establecer una condición, yo no lo llamaría plenamente civilizatoria, sino una nueva condición, digamos, transhumana, en donde el gobierno sea un gobierno sintético. Entonces, toda la evolución sintética, que debe de llevar aproximadamente unos 60, casi 70 años, desde que comenzamos con la industria petroquímica, hasta los contenidos y el manejo sintético de la información que recae en la inteligencia artificial, nos estaría llevando a un tiempo eh, digamos, transhumano y después poshumano, después de una crisis de civilización que ellos están empujando, de una ruptura del orden global que ha sido muy difícil y que no está bien, pero que está peor, y naturalmente a la sociedad postindustrial. Precisamente en ese sentido, amigo, se habla mucho, ¿no? De que el capitalismo pasa a la etapa del capitalismo gore, esto cae en el neoliberalismo y que ahora vivimos esta tercera etapa de reconfiguración de este mismo sistema como, como tal. ¿Tú lo ves de esa manera o crees que se desprende el tecnofeudalismo y fascismo de ello? Lo primero es entender que todo proceso de revolución, como fue la revolución industrial y como hoy es la revolución científico-técnica, tiene consigo una gran cantidad de muertos. Se calculaba, por ejemplo, centenares de millones de muertos durante el proceso de la revolución industrial. En el caso de América, durante el periodo de invasión europea y las consiguientes enfermedades
y modelos impuestos, también se produjeron una gran cantidad de muertes. Se redujo muchísimo la producción agrícola en todo el continente después de que los españoles llegaron al continente e impusieron un fenómeno que yo denomino como xenotrasplante. Significa que a un organismo le pones una parte de otro organismo ajeno. En términos prácticos, si en América había el corazón de un pollo, le pones el corazón de un cerdo. Entonces, esas incompatibilidades, que también tienen una representación hoy con Neuralink, cuando te están implantando un chip en el cerebro, y que es un senotrasplante también, tienen como característica efectos de reducción poblacional. De acuerdo con el mismo Carbonell, él establecía que la revolución científico-técnica pudiera generar en tiempos recientes la muerte del 20% de la población en el mundo. Ujú. Entonces estaríamos hablando de una fuerza depredadora tecnológica que arrastraría a miles de millones, ¿sí? A la incertidumbre, quizás a 2.000 millones de personas, a un espacio gris en donde no tienen ninguna movilidad social, donde no tienen ninguna garantía social, donde no tienen nada. Es decir, que están desechando población en aras de este replanteamiento tecnológico, porque además uno de los aspectos que quieren combatir es el pluralismo. Y el pluralismo lo establecen mediante una decantación bastante tecnócrata, que es ¿para qué sirve esta cultura y si esta cultura es desechable? Y bueno, lo vemos incluso, y déjame hacer un paréntesis, hasta en la UNAM, cuando desaparecen carreras que están relacionadas con el humanismo, porque a lo mejor no fueron suficientemente difundidas y porque no caen dentro de los patrones del proceso posmoderno o del proceso en el que nos encontramos, que a veces es difícil de definir. Entonces, sí existe un tránsito. Ese tránsito se va a terminar por romper a partir del tecnofascismo en el que nos están queriendo llevar. Los gobiernos de los estados se van a empezar a desmoronar. La población no va a tener con quién referenciar en condiciones de carestía, de falta de medicamentos, de incertidumbre. Y no dudes que estos locos un día apaguen el switch. Y cuando lleguemos al switch off, van a afectar todas las estructuras logísticas. Están tan locos que además lo expresan. Sí, nosotros somos una empresa tecnológica. Sí, nosotros somos una empresa de inteligencia artificial. Sí, nosotros estamos condicionados a defender al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Israel, a nuestros clientes. Sí, y bajo esas condiciones somos capaces de matar. Ya lo expresó públicamente Alex Karp. ¿Qué podemos suponer de ellos? Solamente que masifiquen el fenómeno. Y cuando esa masificación se dé, el fallo evolutivo se va a dar, el proceso se va a dar y sucedería lo que aseguraba Carbonell, la reducción del 20% de la población en el mundo. Mi querido Daniel Marmolejo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, amigo. Yo no sé si fue suficiente todo lo que dijimos, pero es muy importante, querido Jesús, restablecer condiciones civilizatorias en un enfoque humanista análogo, tradicional, porque en muy poco tiempo estaremos sufriendo las consecuencias de no haberlos detenido a tiempo. Muchas gracias.